Bueno, muy buenos días. Saludamos al doctor Rodrigo Rivera, ex senador de la República, autor de los libros Hacia un nuevo federalismo para Colombia y Colombia fragmentada. Fue promotor del Acuerdo Nacional contra el Terrorismo y por la Vida y las Libertades. El doctor Rivera nos va a compartir un balance de la política de seguridad democrática y el planteamiento de esa política como un proyecto permanente del Estado. Damos la bienvenida al doctor Rivera. Gracias, Oscar. Un saludo muy cordial a todos los panelistas, a Miguel, a Boris, a Olivo, al general Saavedra. Un saludo a todos los compatriotas que nos acompañan en el día de hoy, aquí presencialmente en el auditorio de Compensar y a través de internet, los que están siguiendo este foro. Y mi felicitación a la Fundación Un Millón de Voces por esta iniciativa, por tomarse el trabajo de recoger la voz de la otra Colombia, de la Colombia mayoritaria, de la Colombia silenciosa, de la Colombia que no está acostumbrada a un activismo político vociferante, pero que ha sido la principal protagonista de la historia de nuestro país, particularmente durante los últimos 8 años. Y yo quiero partir de esa apreciación. Hay quienes sostienen que lo que ha ocurrido en Colombia durante esta última etapa, desde el año 2002, particularmente en materia de seguridad, es la consecuencia de una especie de embrujo, del extraordinario talento de un líder que ha tenido la capacidad de prestidigitador para pararse enfrente a su nación y con toda clase de sortilegios, de alguna manera, embrujar a la población, la cual no ha podido salir aún de esa influencia. Es la actitud de quienes creen que todo esto depende de una persona, depende del talento y la capacidad excepcional de una persona. Pero también es la actitud de quienes quieren desconocer que el verdadero protagonista de la historia de Colombia durante los últimos 8 años ha sido el pueblo, ha sido la sociedad, que cambió. Yo recuerdo que en el año 1997 yo acababa de dejar la presidencia de la Cámara de Representantes, tal vez algunos de los presentes lo recuerdan, durante la época en que nos correspondió enjuiciar a un presidente de la República en ejercicio, el presidente Samper, y nos reunimos en el recinto de Quirama, en Antioquia, un grupo de 44 compatriotas, entre ellos académicos, líderes políticos, expresiones de las distintas etnias y culturas del país. Había allí también la presencia de guerrilleros y de paramilitares, a hacer un ejercicio que se llamó Destino Colombia, para tratar de utilizar la metodología de planeación por escenarios y dibujar los distintos caminos que podría tener Colombia en los próximos 20 años a partir de las diversas decisiones sociales y políticas que podríamos adoptar. Y recuerdo que uno de los animadores de ese evento fue el profesor de Oxford, Malcolm Dees, quien fue a contarnos cómo nos veían desde afuera los colombianos. Este es uno de los colombianólogos más reputados del mundo, y nos dijo: la primera característica de la sociedad colombiana, el cromosoma dominante del ADN de lo que podríamos llamar la colombianidad, es que este es un país esencialmente débil en materia de autoridad y orden. Este es un país que tiene una repulsión casi genética hacia todo ejercicio de la autoridad y del orden. Este es el país que, por supuesto, tiene capacidad de reacción, ve un atraco en la calle y todo el mundo responde: cójanlo, cójanlo, cójanlo. Y tan pronto lo cogen, todo el mundo responde: suéltenlo, suéltenlo, suéltenlo. Porque hay una aversión natural hacia el más mínimo ejercicio de autoridad y orden. Y esa era la forma como los expertos mundiales nos veían, a mi juicio acertadamente, en 1997. Esa era la Colombia que teníamos.
Esa era la mentalidad y la cultura prevaleciente en nuestro país. Es sorprendente que 4 años después, en el año 2001, la mentalidad colombiana cambió. Y cambió por el hastío, por la indignación que sentimos los colombianos frente a la tomadura del pelo de las FARC en el Caguán, frente a la utilización de la generosidad del Estado en ese proceso de paz como un nuevo instrumento para escalar la guerra, frente al cinismo y a los desafueros y al extremo terror protagonizado también por los grupos de autodefensa y paramilitares en otras regiones del país. Los colombianos de todas las orillas nos hastiamos de la violencia que supuestamente inspirada por ideologías de izquierda o de derecha se había apoderado de nuestra patria. Y nos hastiamos de la mentalidad prevaleciente en la élite política para simplemente hacerse los de la vista gorda frente a ese ejercicio de la violencia. Y también, a todo señor, todo honor, reconozcamos que somos una patria insertada en el mundo globalizado, que pertenecemos a la aldea global que es el planeta contemporáneo y que fuimos altamente influidos por la indignación del mundo occidental frente al terrorismo que empezaron a sufrir en cabeza propia a partir de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Justamente mañana se conmemoran 8 años de esos atentados. La cultura mundial frente al terrorismo cambió, porque era muy fácil para los países de Occidente, para los Estados Unidos y los europeos, darnos lecciones a los países del tercer mundo sobre la manera más adecuada de tratar con el terrorismo. Claro, es muy fácil dar lecciones sobre cómo tratar el terrorismo cuando esas lecciones se aplican en cuerpo ajeno. Ustedes los colombianos, ustedes los del Medio Oriente, ustedes los que sufren terrorismo, trátenlo pacítico, trátenlo con cuidado, trátenlo suavecito, apacígüenlo, trátenlo con negociación, con diálogo, denles estatus político, porque esa es la forma, era la receta que prevalecía en los grandes centros de pensamiento de Occidente, en Estados Unidos y en Europa, hasta el 11 de septiembre del año 2001. Cuando ya ellos sufren el horror de 3.000 muertos en menos de 120 minutos, como consecuencia de los delirantes atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York, reaccionan como debe reaccionar toda sociedad civilizada. Reaccionan como debe reaccionar toda sociedad cuya supervivencia esté amenazada, implacablemente, implacablemente. Y por supuesto se acaba el discursito de lecciones a los colombianos sobre cómo manejar nuestro conflicto interno. Y todas las reservas que habían tenido para que los recursos empleados en instrumentos como el Plan Colombia, como el narcotráfico, pudieran de alguna manera ser desviados hacia la lucha contra insurgente o hacia el manejo del conflicto armado interno, desaparecieron. Y se abrieron las compuertas para que esos recursos pudieran emplearse en nuestra lucha contra el terrorismo doméstico, contra el terrorismo guerrillero o contra el terrorismo paramilitar. Y de pronto descubren que el terrorismo de Al-Qaeda, que los afectó a ellos, también está nutrido por el narcotráfico. Otras sustancias, otras regiones del mundo, que también tienen cultivos ilícitos, que también están vinculados con las mafias del narcotráfico y que también alimentan el terrorismo. Descubren ese link. Pues bien, indignados los colombianos por lo que nos pasaba domésticamente, alentados los colombianos por lo que sucedía en la aldea global, cambiamos los colombianos de actitud, cambiamos de mentalidad y encontramos un cauce político. Y esa ha sido la historia de Colombia durante los últimos 8 años. La historia de la gente cambiando de mentalidad, cambiando de actitud y por lo tanto cambiando la historia real que vivimos los colombianos. No la historia de un excepcional líder que nos haya embrujado a los colombianos. Y yo quiero, por lo tanto, rendirle homenaje a esos millones de colombianos que han sido los protagonistas de nuestra historia en los últimos 8 años. A esos millones de voces que no se expresan en las élites políticas, intelectuales, muchas veces mediáticas del país. Porque es sorprendente que hoy, después de 8 años de este ejercicio, todavía sigamos discutiendo las mismas cosas que en el año 2000, 2001 y 2002.